Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas. Uno que va relacionado con gente de la Coppel, pero también atañe a gente actualmente. Otro de una muerte que hubo en Brians-1 y que explicaremos. Bueno, yo ahí también me enteré de algo porque, como sabéis, cuando me metieron en prisión esta última vez, pues era muy reciente esa muerte. Lo que pasa es que hacía 2 o 3 meses atrás que había pasado. Y después hablaremos de la sentencia de derechos humanos que como siempre pues está en contra de España, ¿no? Bien, como sabéis, la Coppel, la Coordinadora de Presos en Lucha, se fundó en los años 70 y las primeras acciones que hicieron, y además se fundó en base a eso, fue por la amnistía que hubo de Franco, ¿no? Franco amnistió, cuando murió Franco hubo una amnistía, y cuando entró el rey este que está por ahí de fiesta en alguna isla con casas de 11 millones, pues cuando entró ese rey, dieron otra amnistía, ¿no? Otro 25% o algo así. El caso es que la Coppel, como no, los presos sociales no tuvieron ningún beneficio, pues se fundó la Coppel y fue la época de los motines, fue una época de reivindicaciones, una lucha muy fuerte. Y uno de esas personas que fundaron la Coppel, yo la Coppel la conocí a finales del 79, pero ya quedaba poca gente de Coppel, ¿no? Y como organización, como coordinadora, ya no existía, ¿no? Ya la habían deshecho, ¿no? Porque fue una represión brutal contra esta gente que luchó por estos derechos, ¿no? Vamos a hablar de Agustín Moreno, ¿no? Voy a leer lo que él escribe y por qué lo escribe, ¿no? Él escribe este escrito porque cuando una persona es condenada, tiene 2 condenas, no una. Una, que es por el posible delito que haya hecho, o por el delito que le han metido la policía, o por los motivos que sean, que es una condena privada de libertad. Y la otra, cuando son condenas largas, es que cuando esa persona sale, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Casos de este hombre de Agustín, el caso de Antoine, bueno, como también me encuentro yo en ese grupo, aunque yo por suerte tengo un poco más de años cotizados. En fin, hay un grupo de personas que pagan muchos años de condena sin delitos de sangre, y cuando salen pagan otra condena que es peor, ¿no? Quizá que la primera, porque cuando salen se encuentran que si han estado 20, 30 años en prisión, como muchos, yo he estado más de 20, en fin, el Antoine también, el Agustín también, y hay muchísima gente anónima que ha estado muchísimos años en prisión y no cotizan. Entonces, bueno, la realidad es que cuando una persona entra en prisión, por ejemplo, con 30 años, y paga 30 de cárcel, sale con 60 años. Con 60 años ya no puede, ya nadie le da trabajo, como sabéis muy bien, ya no tiene ninguna posibilidad de entrar en la vida laboral, porque ya no solo se nos contratado. De hecho, hay cadenas, por ejemplo, como Mercadona, bueno, hay varias fábricas, en Vic hay alguna también, de que a partir de los 40 no te contratan, en fin, que hay muchas pegas. Pues cuando ya tienes 60 es casi prácticamente imposible, ¿no?, encontrar trabajo. Entonces se encuentran que no han cotizado y no tienen jubilación, no tienen derecho a nada, ni tan siquiera tienen derecho a esa paga que hay cuando tienes más de 52 años, que si has cotizado 15, tienes una paga, pues tampoco tienen derecho a esa paga porque no hay nada, ¿no? El Estado los deja tirados en la cuneta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, pues esa gente tiene que comer, esa gente tiene que vivir, después de un montón de años de prisión se encuentran sin nada en la calle. Y muchas veces, como en el caso como ejemplo de Agustín, que actualmente está pues en la calle, literalmente en la calle, ¿no? Y está reivindicando que como se ve que en la amnistía hubo presos políticos que sí que les contó como cotizado, y algún preso más lo ha reclamado, pues debería ser para todos, y el gobierno debería tomar nota de este punto, porque está obligando a la gente de más de 60 años a delinquir sí o sí, o eso o morirse de hambre en una cuneta. Entonces son 2 condenas, y la segunda es una barbaridad lo que está pasando, ¿no? Que esa gente pues no tenga ninguna posibilidad de cobrar, ni tenga nada, no tienen nada de nada. O sea, han estado 30 años en prisión y ahora están en la calle y no tienen nada. No pueden ni hacer una vida medio normal, nada. Bien, voy a leer lo que este hombre dice, ¿no? Mi nombre es Agustín Moreno, soy cofundador de la Coordinadora de Presos en Lucha, la Coppel. La Coppel es una organización humanitaria, reformista, en sus reivindicaciones, que luchó por las libertades públicas y los derechos humanos en la década de los años 70. Al reprimir el Estado la palabra utilizando los aislamientos y la tortura, la Coppel se vio abocada
a pedir las reformas revolucionarias, realizando motines generales en múltiples cárceles franquisto-borbónicas, destruyendo múltiples prisiones desde el interior, incendiándolas, subiéndose a los tejados, para que su palabra como víctimas del franquismo fueran escuchadas. Como complemento de las luchas organizadas con baja intensidad, la COPE realizó huelgas colectivas de todo tipo, también autolesiones con derramamiento de sangre e ingestión de metales que solo salían con cirugía en los quirófanos. Bueno, yo me acuerdo de cuando entré en prisión que la gente se comía pilas, se comía cuchillas, se comía cucharas, en fin, era una práctica habitual ver a los presos que reivindicaban hacer estas barbaridades, ¿no? Para que fueran escuchados. Yo eso lo he vivido, o sea, yo no lo he hecho porque creía que esta forma de lucha no era la que yo pensaba, pero lo he visto y, vamos, de muy de cerca lo he visto esto. Autolesionarse, un montón de personas cortándose las venas, en fin, esas barbaridades las he visto. La esquizofrenia de la transición, los crímenes del franquismo al borbonismo. Decidió respaldar crímenes de la dictadura, las resoluciones del franquismo que habían condenado sin garantías por falso delito común a decenas de miles de pobres para aprovechamiento propio, que el borbonismo también aprovecha porque los nuevos salvadores de la patria, españestí, necesitan culpables, presentándose todos estos sucios integrantes como demócratas. Llegar a estas injusticias era fácil desde el poder, solo tenían que esconder a las víctimas de la dictadura, reconciliándose a nivel nacional los franquistas con los recién llegados al poder o sus inmediaciones. Este grandioso crimen es el que denunció la COPE y se está denunciando ahora, el despiadado ataque a las personas más vulnerables. Al juzgado de guardia de Benito, Badajoz. El texto no tiene otra pretensión que la de ofrecer una respuesta clara y directa para resolver la situación de Agustín Moreno, de 73 años, quien mantiene una lucha desde hace días en las calles de Don Benito, así como la de otras tantas personas en igual o parecida situación. De otro lado, comprender y aclarar ciertas respuestas pertinentes a las preguntas que le remito. ¿Por qué amnistiaron a unos presos políticos y a otros no? ¿Cuál es el razonamiento que se siguió? ¿Cómo la amnistía anuló los crímenes del franquismo al tiempo que les deniega a sus víctimas la jubilación mediante el robo de sus cotizaciones a la seguridad social, dado que el Estado se hizo cargo del abono de las mismas a través de la Ley 46/1977, cargo del cual ni lo ha cumplido ni lo ha hecho en efectivo? El juez Estercolado Díaz Ambrona, de la saga de altos cargos franquistas, y su abuelo ministro, en 2015 me condenó a 3 años por un delito inexistente. A sabiendas impidió mi declaración presencial para que aportara pruebas. Aisló el Palacio de Justicia de Mérida para evitar testigos. Me puso un abogado de la policía que conocí en el juicio y tuve que defenderme de él. El abogado fascista fue turnado por su colegio 2 meses después del juicio. El Tribunal Mafioso impidió el recurso de revisión para que el Tribunal Supremo no tuviera que pronunciarse sobre los crímenes vivos del franquismo. Para salvar la vida estuve 5 años y 3 meses y 18 días en la clandestinidad política. También parece que Agustín dice que me han identificado los locales, dicen que estoy cometiendo un delito. La verdad se criminaliza. Me quitaron los carteles de la institución, pero no pueden quitarlos de los lugares privados. Somos las víctimas quienes tenemos que mover estas causas. Bien, yo aquí no los puedo enseñar, pero son unos carteles que él hace a boli. Nosotros desde aquí le vamos a echar una mano a ver si podemos imprimir algunos y hacer un texto un poquito más explícito, porque él, realmente la gente, si lo ve, tampoco sabe bien qué se pide. Entonces intentaremos ayudarle de alguna manera para que pueda reivindicar sus derechos de forma más entendible para la sociedad. También pedimos a los sindicatos, en especial CNT-AIT, que le eche una mano a este hombre, porque la idea que tiene él es que se reparta en toda España carteles con el problema que él tiene. Ya digo, está viviendo en la calle y es muy importante pues que esa persona, pues como mínimo, tenga una vida digna, pueda ser recogido, que se le arregle algún tipo de paga, porque ha estado muchísimos años en prisión y como no ha cotizado, pues no cobra nada. Y bueno, pienso que es importante que la gente se moje un poco con esta persona, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro caso, ¿no? Vamos a hablar de
de Lewis Alfaro Orraca, que fecha de fallecimiento 30 de noviembre del 2017. Bien, eso fue en Brians 1 y yo entré en prisión en el 2018, en junio, y cuando entré en prisión me hablaron de esa muerte, incluso los propios carceleros. Algunos carceleros me dijeron ya no está, bueno, los números que ahora aquí no los tengo exactamente, pero bueno, la semana que viene sí que los daré. Los números de esos guardias yo los conozco y realmente eran verdugos. Yo con ellos anteriormente había tenido enfrentamientos, pero enfrentamientos muy fuertes, enfrentamientos prácticamente que o me mataban o los mataba, porque son verdaderos verdugos, verdaderos nazis, verdaderos fascistas, ¿no? Entonces a Lewis Alfaro Orraca, el día que falleció, anteriormente él se había peleado en el módulo y bueno, los carceleros estos, por desgracia, estaban de turno ese día, se lo llevaron al DER y de la paliza que le dieron, pues lo mataron, se murió. O sea, yo no sé qué excusa le dieron a la familia, pero la verdad es que yo dentro de la prisión hablé con gente, incluso ya estoy diciendo que hablé con carceleros y me dijeron que bueno, que se les había ido la mano y el resultado fue de muerte, no quizá la misma paliza, pero sí las consecuencias de esa paliza, ¿no? De hecho tenía costillas partidas, en fin, tenía hematomas por todo el cuerpo, en fin, una paliza brutal, ¿no? Pero es una práctica, repito, es una práctica que en Brians 1 se hace muy a menudo eso. Lo que pasa que en este caso se les fue la mano. Como se les fue la mano la vez que mataron a uno en enfermería de una paliza y un carcelero se atrevió a denunciarlos, ¿no? Ese carcelero denunció a sus compañeros porque no había sido como ellos explicaban, sino que había sido de una paliza, y ese carcelero tuvo que irse de Brians, le rayaban el coche, se lo pintaban y al final tuvo que irse de la cárcel de Brians 1. Entonces, bueno, a Lewis tuve la mala suerte de que ese día estaba en sus guardias con el resultado de que murió de la paliza o de las consecuencias de esa paliza. Los médicos parece que hicieron un informe como siempre hacen de aquella manera. Los forenses ya sabemos cómo actúan, ¿no? Como actuaron con el caso de Claudia Zúñiga, ¿no? Que bueno, que hay hematomas, no dicen nada, tiene un ojo morado, no dicen nada. En fin, lo esconden todo, es habitual en todos los casos que hemos podido ir mirando de muertes, pues pasa lo mismo, pasó en el de Madrid. Los forenses ocultan palizas, ocultan todos estos temas, porque como dijo el juez la semana pasada, están compinchados, ¿no? Aquí está carceleros, policía, juzgados, fiscales, parece ser que hay una red, una subred, como dijo un subsistema, como dijo el juez, ¿no? De que todos se ponen de acuerdo, el corporativismo puede más que la razón, ¿no? En el caso de Lewis, pues bueno, a la familia le dijeron que se había muerto, no le dieron muchas más explicaciones. Eso fue denunciado en el juzgado pidió a la cárcel testigos, ¿no? La cárcel, como siempre, pues como hizo en el caso de Claudia, pues esconde pruebas, ¿no? Dijeron, imaginaos qué barbaridad dijeron que Lewis estaba solo, en el DER solo. Los que no han estado en la cárcel les explicaré un poco cómo es el DER. El DER es un módulo pequeño, pero que caben tranquilamente 30 personas. Y nunca, jamás, y yo he pagado muchísimos primeros grados, muchísimas celdas, y nunca, jamás he estado solo. Siempre está lleno, siempre. Parece que vacían una celda y van a patio a buscar a alguno para llenarla, ¿no? O sea que han ocultado todos los testigos que habían. De hecho, fueron más lejos, ¿no? Como ellos sabían que iba a tener consecuencias todo ese acto que hicieron, borraron de las cámaras de seguridad, las borraron de ese día, ¿no? O sea, ocultaron y la dirección, pues, bueno, de alguna manera, pues participó, porque permitieron borrar las cámaras de seguridad del DER, permitieron ocultar pruebas, en fin, como hacen habitualmente. O sea, este es un caso que es muy fuerte porque el resultado fue de muerte, pero a diario dan palizas, a diario están pasando estas cosas. Y cuando hay un caso de este tipo, esconden las cámaras, las borran, están todos compinchados. Dirección General tiene conocimiento de estas cosas. Amar Calderón sabe que están pasando estas cosas y las oculta. Espero que ahora con el nuevo cambio de gobierno lo echen, como mínimo que lo echen, porque durante los años que ha estado él en Cataluña ha habido muchísimas muertes y debería como mínimo ser responsable de ellas.
o directa o indirectamente, él es el responsable porque es la máxima autoridad. Entonces, bueno, desde aquí vamos a intentar averiguar todos los nombres de esos carceleros. De hecho, ya digo, a la gente que habló conmigo en la cárcel de Brianzuno, si alguno me está viendo ahora o ve este vídeo y se acuerda de ese día o estaba ese día en el DER o sabe algo de esto, le agradecería que se pusiera en contacto conmigo a través del correo electrónico, que me hiciera llegar todo lo máximo posible de información, porque no vamos a dejar estos casos así, los vamos a denunciar, los vamos a machacar. No podemos permitir que sigan matando a esta gente en las cárceles. Las cárceles están privados de libertad, no privados de derechos fundamentales ni privados de la vida, y les están privando de todo en las cárceles. Bien, dicho esto, sabéis el correo que cuando en un vídeo sale el enlace. Agradecería a todos los que estuvieran en esa época en la cárcel pues que intentaran ponerse en contacto conmigo para ir recabando más información y llevar ante los jueces, aunque bueno, depende de qué juez les toque, tampoco les pasará mucho, pero como mínimo hacer público lo que pasó ese día en Brianzuno, el día 30 de noviembre de 2017. Él se llamaba Lewis Alfaro Orraca. O sea, repito, a todo el que pueda pasarme un poco de información sobre los carceleros que habían en el DER ese día, todos. Y sobre lo que pasó, se agradeceré yo, su hermana y su madre y su familia, la familia del preso. Siguiendo como sabemos en España, que España siempre dicen los políticos que España es moderna, que España es progresista, que España, vamos, que España es el olé olé. El día 13 del 3 del 21, la violencia racista contra las personas migrantes encerradas en el campo de concentración de las Raíces Tenerife, los seguratas de la empresa Sugar Maxim apalean a gente desarmada que simplemente reivindicaba comida digna y suficiente. Las compañeras inmigrantes protestaban por las condiciones indignas e inhumanas con una alimentación deplorable e insuficiente que padecen. Las instituciones canarias han delegado su responsabilidad en ONG cristianas y bien subvencionadas como AECCM. Si el otro día era noticia que la Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria expulsaba a 64 inmigrantes por mal comportamiento, o sea, claro, llegan aquí buscándose la vida, llegan aquí de un país que se están muriendo y los encierran, no sé qué comportamiento esperan que tengan. Los abandonó en la calle y envía a la seguridad privada a palearlos, para callar las protestas. Todo esto es responsabilidad del gobierno de Canarias, bueno, del gobierno de Canarias y del gobierno central. No, el Canarias es porque es el autonómico, y el central porque es el que está encima, es el principal. Para cuestionar cómo les da la gana la vida de seres humanos, han contratado un catering llamado Serunión, que ofrece verdadera bazofia, que ya ha provocado 15 intoxicaciones en el campamento. La respuesta gubernamental ha sido romper el acuerdo con ACCEM, Segur Maxim y Serunión. No ha sido mandar a los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía a introducir más violencia. O sea, encima mandan a la Policía Nacional para introducir más violencia en el campo este. Miedo y caos. En el campamento, auge de la extrema derecha y el racismo. ¿De qué les extraña si el fascismo institucional también de las coaliciones de izquierda están alimentando el fascismo sociológico callejero? Esto sí es violencia y no lo de los disturbios. Bueno, cada semana estamos viendo cómo están pasando están pasando cosas que están relacionadas, bueno, con prisiones, porque el CIES no deja de ser una prisión. Pero es que encima allí los apalean seguratas, o sea, ya ni la policía. O sea, todo esto se está extendiendo de tal manera que, bueno, que ya la policía, seguratas, todos hacen lo que quieren. De hecho, el otro día pude ver un vídeo de un metro como los seguratas le rompían la cara a un chaval, pues nada, un crío. Y entre 4 o 5 pues le rompieron la cara, literalmente le rompieron la cara, ¿no? Esa es la democracia y lo que hay en España. El Tribunal de Derechos Humanos condena a España por la situación policial en el rodeo del Congreso del 2012. Como sabéis, en el 2012 vieron varios detenidos por el rodeo del Congreso y algunos fueron encarcelados con condenas bastante largas, de 5 años. El Tribunal del Consejo de Estrasburgo encuentra violaciones desde el Convenio de Derechos Humanos por no investigar lo suficiente las denuncias del abuso policial. Claro, esto mismo ha pasado también con la marcha que hubo
este sábado pasado aquí en Cataluña hubo una marcha hasta la cárcel de Brians 1, que pobrecillos los anarquistas que están allí, espero que estén bien, porque más o menos estamos fuera muy pendientes de lo que les está pasando y cómo lo están pasando. Pues hicieron una marcha pidiendo la libertad de los anarquistas, al mismo tiempo reivindicando también la libertad de Pablo Hasél, ¿no? Nada más bajar del tren, estaba la policía esperándolos y fueron identificados uno a uno, literalmente uno a uno. Es curioso ver que cuando se hace una marcha para pedir la libertad de anarquistas, cuando se hacen protestas para pedir la libertad de Pablo Hasél, los fiscales, jueces, abogados actúan en contra, ¿no? Abogados como el caso de que ha presentado una denuncia contra Rufián y contra otro político, ¿no? Claro, la derecha, la extrema derecha, los fascistas, entre ellos Vox, porque los abogados de Vox son los que más actúan en este aspecto, presentan denuncia contra quien habla mal de los Borbones, contra las marchas estas, se presionan para que la policía vaya, y la policía va, ¿no? Que eso es lo peor de todo. Entonces, cuando es una manifestación pidiendo la libertad de los anarquistas, pidiendo la libertad, protestas por pedir la libertad de Pablo Hasél, la policía actúa a palos, palizas, detiene, investiga, identifica, y es curioso ver imágenes de cuando son los fascistas, cuando es la extrema derecha, cuando son los de Vox, cuando son como esa que salió con la mano de la falange, bueno, una nazi que a más ella dice que es admiradora de Hitler. A ellos, cuando se van a una manifestación, como mucho les acompañan para protegerlos y darles un golpecito en la espalda, darle la mano, reírse con ellos, explicar algún chiste. Cuando esos mismos fascistas van a reventar una protesta de gente que pide otro tipo de cosas, que son de izquierda, no son anarquistas, no son... Esos mismos fascistas, la policía les hace paso para que puedan reventarla. Esa es la ley de España, ese es el fascismo de España. O sea, que los políticos que se llenan la boca diciendo que España es democrática, que España es un Estado de Derecho, que España hay una Constitución del artículo 14, que todos somos iguales, es una mentira. Entonces, desde aquí le recuerdo a la ministra de Asuntos Exteriores de que los conflictos de Cataluña y de España no se resuelven en España, se resuelven aquí, Tribunal de Derechos Humanos, porque en España se vulneran los derechos humanos a diario, sistemáticamente en muchísimas instituciones, desde la cárcel, comisarías, policías, manifestaciones, protestas. Entonces se tiene que llegar ahí, porque no queda otra, no queda más remedio que tener que ir al Tribunal de Estrasburgo, porque aquí no te solucionan nada, ¿no? Y esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tenemos en España. Fascismo, malos tratos, muertes en las cárceles, y sigue, suma y sigue. Y mientras eso vaya sucediendo, nosotros estaríamos aquí denunciando públicamente. También quiero dar las gracias a la gente que ha participado en el crowdfunding, porque ha habido gente pues, que ha hecho donativos, ¿no? Es verdad que nos falta mucho para llegar, se están realizando los pagos más o menos bien, estamos al día de pagos de la abogada, estamos al día de pago de recursos, pero sigue faltando dinero y agradezco a todo el que lo mande. También sabéis que está la tienda del Grillo. Y nada más, gracias por verme, escucharme y sobre todo compartirlo, porque es importante que Agustín Moreno tenga soporte. Nada más, gracias por todo.